un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama June Mathis, la pionera. Las primeras décadas del cine fueron años muy fértiles y también de mucha confusión. Nadie tenía claro si las películas eran un arte o no, si iban a durar en el tiempo, si la gente quería ver noticiarios o viajes a la luna, si las películas tenían que exhibirse en carpas de circo o en salas de teatro, etcétera, etcétera. Como dijera una vez William Goldman, nadie sabía nada. Pero lo que sí sabían es que la sola exhibición de imágenes en movimiento no bastaba. Si se pretendía que muchas personas pagaran entrada para ir una y otra vez a los cines, había que contarles historias. Es decir, el cine tenía que ser un medio narrativo, o sea que se necesitaba que alguien inventara historias para la pantalla. El primer impulso de la naciente industria fue llamar a dramaturgos y libretistas de vodevil. En su mayoría se negaron. Algunos porque no entendían el nuevo medio y otros porque opinaban que redactar láminas descriptivas de historias de cowboys estaba por debajo de su dignidad artística. El asunto fue este. Durante varios años, esos textos escritos que aclaraban algún aspecto de la historia en una película muda estaban hechos por técnicos, montajistas y a veces por el mismo productor. No había un oficio de guionista como lo entendemos hoy día. Pescar la cámara e irse al Gran Cañón a filmar cabalgatas y tiroteos, esa era una aventura y eso era algo que todos querían hacer. Pero inventar la historia, a solas y sentado en una oficina con una máquina de escribir, era una labor muy poco sexy. Aparte de los dramaturgos y libretistas, había otro gremio cuya principal actividad consistía en sentarse a escribir. Eran los reporteros. El primer guionista de la historia del cine norteamericano, por ejemplo, al menos el primero al que se le pagó un sueldo específicamente para que escribiera guiones de cine mudo, fue el periodista neoyorquino Roy McCardle. En 1900 lo contrató una casa productora llamada American Mutoscope para que entregara 15 libretos semanales. Por cada uno de ellos, recibiría $15. 15 libretos semanales suena como una monstruosidad en estos días. Pero recordemos que en 1900, la mayoría de los filmes eran cortos mudos que no superaban el minuto y medio. Así que McCardle, según contó más tarde, terminó sus primeros 15 libretos en un solo día y se dio cuenta que había encontrado el oficio soñado. Fueron tiempos de turbulencia y experimentos. Fue una época, es raro decirlo en estos días, donde muchas mujeres ingresaron a la industria del cine por una razón muy simple. Había un montón de trabajos que no eran valorados, que no se consideraban dignos de un señor, o de los que nadie entendía bien su naturaleza. Una de esas mujeres fue June Mathis. Nacida en Colorado en 1887, June tuvo desde pequeña lazos familiares con el vodevil y el teatro popular. Ya en su adolescencia cantaba, actuaba y bailaba en espectáculos itinerantes. Pero eran los primeros años del siglo XX, y su rápida devoción cinéfila como espectadora derivó en un interés profesional. June decidió ser guionista de cine. El oficio, como ya dijimos, estaba en pañales. Tanto que June Mathis, siendo una joven desconocida sin contactos en la naciente industria, se las arregló ya en 1915 para vender en Hollywood su primer guión. Era un drama llamado La Casa de las Lágrimas, y fue su tarjeta de entrada para que la contrataran en los estudios Metro. Ahora, esto fue tan en el inicio de Hollywood que los estudios Metro aún no se habían pasado a llamar Metro Goldwyn Mayer. Eran solo una casa productora pequeña, pero en auge, donde el talento y empuje de June Mathis encontraron amplia recepción. En menos de un año,
Jun estaba a cargo del departamento de creación y escritura de la Metro. No solamente eso, impulsó un formato de libreto que rápidamente fue copiado por los otros estudios. Ese formato implicaba detallar en el guión no solo las acciones y los diálogos de los personajes, sino también la descripción de las habitaciones y en algunos casos la posición de las cámaras. Un guión cinematográfico no podía ser como un libreto teatral. Debía integrar el lenguaje audiovisual que se estaba formando en la industria. Esa era la filosofía de Jun, y fue el aporte al estudio que hizo que sus jefes la convirtieran en la única mujer en la mesa de los ejecutivos. Jun Mathis tenía 33 años y era una de las mujeres más poderosas de Hollywood. En ese contexto, en 1921, la Metro le asignó adaptar al guión la novela más comentada de esos años. Se trataba de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez. Jun Mathis se involucró tan a fondo en la producción que no solo adaptó la novela, sino que participó de manera activa en decisiones relativas a los lugares de rodaje, vestuario, escenografías y principalmente la elección del elenco. Los jefes de la Metro tenían varias alternativas para el galán del filme. Jun Mathis puso sobre la mesa un nombre desconocido. Le dijeron que no. Ella insistió. Era un joven actor que había aparecido en un rol secundario en Ojos de Juventud 2 años antes. Los productores volvieron a negarse. Jun Mathis amenazó con irse a otro estudio si no aceptaban al menos entrevistar y hacerle una prueba a su candidato. Los productores cedieron. El candidato de Jun Mathis se llamaba Rodolfo Valentino, y la película iba a convertirlo durante su breve carrera en la fantasía masculina de millones de espectadores por el mundo. Entre Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y la muerte de Valentino en 1926, Mathis escribió 5 películas para él. Fue uno de sus mejores amigos y uno de los tantos artistas de Hollywood que se beneficiaron del talento e instinto de la escritora. Aunque el otro momento importante de su carrera no fue tan luminoso. La cosa va así. En 1924, Mathis empujó al estudio a darle libertad al gran director Erich von Stroheim para adaptar una novela de Frank Norris llamada McTeague. El estudio dudaba. Era una historia épica que transcurría a lo largo de varios años en distintos lugares y von Stroheim planeaba filmarla usando sitios reales y reemplazando estudios por paisajes naturales como el desierto. Pero la influencia de Jun Mathis seguía siendo importante y von Stroheim consiguió filmar su adaptación. El único problema, la película terminada tenía más de 9 horas de duración. Amenazado por el estudio, el director redujo el metraje del filme a casi 6 horas. Aún así, era una película demasiado extensa para estrenarse en cines. Jun Mathis, que había sido una de las grandes defensoras del trabajo de von Stroheim, fue asignada junto a otros montajistas para cortar la película a un metraje aceptable para el estreno. El resultado final dejó menos de 1/3 de todo lo que von Stroheim había filmado. El director nunca perdonó a Jun Mathis. En el intertanto, además, la Metro se fundió con otras casas, dando origen al estudio de Metro-Goldwyn-Mayer. Esto no solo perjudicó las negociaciones del director respecto al metraje de su película, sino que también le quitó a Jun Mathis buena parte de la influencia de la que había gozado en su carrera en la Metro. La película por fin se estrenó. Fue saludada por algunos como un fracaso total y por otros como una bella pieza de arte, herida por la insensatez de los productores. Hoy día sigue siendo el ejemplo por antonomasia de las grandes películas incompletas. Su nombre es Avaricia. Mathis se había casado en 1924 con el camarógrafo italiano Silvano Balboni. Con él
intentó construir alguna clase de vida familiar que no girara en torno a las películas. Pero era inútil. June Mathis no tenía interés por las actividades hogareñas. No le atraía quedarse en casa cocinando, ni decorando muebles, y muy pronto se abocó a tantos proyectos que llegó a tener 2 oficinas. Sin embargo, la energía de la primera gran guionista de Hollywood no iba a durar para siempre. En julio de 1927, mientras asistía al teatro junto a su madre, June tuvo un ataque cardíaco. Murió dentro de la sala, antes que llegara la ambulancia. Tenía 40 años. Entre sus papeles y carpetas se encontraron decenas de guiones a medio terminar y largas listas de ideas y proyectos futuros. Muchos de sus créditos en distintas películas de la Metro y otros estudios tienen descripciones ambiguas. Nombres como directora editorial, supervisora artística, continuidad y diálogos. Fue la manera en que la industria lidió con sus talentos en una época donde todo se estaba inventando. June Mathis en realidad no fue una simple guionista. Atendiendo a su carrera, lo que uno entiende hoy es que ella fue una showrunner de un estudio completo en la cima de su poderío. De haber sido un hombre, y es crudo decirlo, es probable que le hubieran ofrecido la gerencia principal de la Metro, y quizás cuál habría sido la historia. Pero tal como existe, la vida profesional de June Mathis sigue siendo asombrosa. Lanzó carreras de actores y directores, supervisó películas ajenas, inventó formatos de guionizar que se usan hasta hoy, y nunca dejó de prestarle atención a lo que se estaba haciendo en otras artes. No por nada, la muerte la encontró sentada en la butaca de un teatro en plena función. Y dice mucho de ella, que entre sus pertenencias se encontraran cajas y cajas de libros que había encargado a distintos lugares del mundo para leer en sus ratos libres. El problema, claro, es que June Mathis ya no tenía ratos libres. Todo era trabajo, y todo tenía que desembocar en la pantalla. Rodolfo Valentino había muerto en 1926. En un arreglo que se suponía provisorio, June Mathis había permitido que el cuerpo de su amigo y estrella favorita descansara en el lote familiar que ella había comprado junto a su marido. Al morir al año siguiente, nadie dudó. June Mathis fue enterrada junto a Rodolfo Valentino, donde descansa hasta hoy. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.